¿Alguna vez se han sentido fuera de lugar, solos en su propia casa, rodeados de aquellos a quienes llaman familia? Yo viví con esa sensación durante años, como una extra insignificante en la ostentosa obra de teatro de mi familia política. Pero lo acepté, porque pensaba que la paz, a veces, debe comprarse con el silencio. Hasta aquel día. El día en que mi silencio fue destrozado por la humillación más cruel que se pueda imaginar. Durante la fastuosa fiesta de bienvenida para mi cuñada, que regresaba con su doctorado, ante toda la familia, solo por atreverme a expresar una opinión contraria, ella no dudó en señalarme directamente y gritar: ¿tú qué vas a saber con solo el bachillerato? Las que no han estudiado mejor que se callen la boca. En ese instante, el mundo a mi alrededor se hizo añicos. No lloré. Simplemente me di la vuelta con frialdad y me marché. Pero justo cuando puse un pie fuera de aquella puerta infernal, sonó un teléfono. Una llamada del destino que no solo cambiaría mi suerte, sino que también prepararía el reencuentro más espectacular para mi arrogante cuñada. Mi nombre es Isabel, y tengo 30 años. Hace un año me casé con Javier. A ojos de todos tuve mucha suerte. Mi marido es un ingeniero de construcción, un hombre bueno y trabajador. Mi suegra, Carmen, es una maestra jubilada de una familia de buena reputación. Y mi cuñada, Beatriz, es el orgullo de todo el linaje, una estudiante brillante que acababa de doctorarse en el extranjero. En cuanto a mí, a sus ojos, yo solo era una esposa afortunada, una huérfana que apenas terminó el bachillerato y abrió una pequeña librería-cafetería, sin estatus, sin títulos. Acepté esa disparidad social, acepté vivir una vida sencilla, un paso por detrás, siendo el apoyo de mi marido. Creí que el amor sería suficiente. Pero me equivoqué. Aquella noche, mi familia política organizó una fiesta sin precedentes. Carmen, mi suegra, había invitado a casi todos los parientes y amigos cercanos para celebrar el regreso de la nueva doctora, Beatriz. La estrella de la fiesta era, por supuesto, Beatriz. Llevaba un carísimo vestido de marca, un maquillaje deslumbrante y de pie en medio del salón. No paraba de hablar de sus logros en el extranjero. Hablaba de sus investigaciones de alto nivel, de cómo profesores de renombre mundial se habían maravillado con su talento, y declaró que, con su título, solo se postularía a los puestos directivos más altos en las corporaciones más importantes de España, siendo su objetivo número 1 el Grupo Imperio. Al oír las palabras Grupo Imperio, mi corazón se encogió. Sentí una ironía indescriptible. Solo pude bajar la cabeza y retirarme en silencio a la cocina, continuando con mi labor de sirvienta no remunerada en la fiesta de mi propia familia. Todo podría haber transcurrido sin incidentes en mi papel de siempre si no hubiera sido por aquella fatídica discusión. Cuando la fiesta estaba a punto de terminar, un amigo de Javier, que también era socio comercial, le preguntó por sus planes futuros. Javier compartió honestamente que su empresa quería licitar para un pequeño proyecto dentro de una cadena de proyectos de un gran conglomerado, pero que los requisitos eran muy estrictos y no se sentía muy seguro. Todos empezaron a opinar. Como esposa, sentí que era mi deber aconsejarle sinceramente. Cariño, creo que para las grandes corporaciones, lo que importa no es solo el precio de la licitación, sino también la seguridad y la reputación. En lugar de centrarte solo en bajar el precio, podrías enfatizar las soluciones de seguridad laboral, los plazos de ejecución y las garantías post-obra. Creo que eso podría ser un punto a favor. Solo dije eso, basándome en la experiencia que me habían enseñado. Pero nunca imaginé que mis palabras serían como una cerilla encendida en el barril de pólvora del orgullo de mi cuñada. Beatriz, que hasta ese momento había estado mirando su móvil con aire de superioridad, levantó la cabeza de golpe. ¿Qué estás diciendo? Su voz era afilada. ¿Seguridad laboral? ¿Garantías post-obra? ¿De dónde sacas esas ideas de mercadillo? ¿Crees que a una gran corporación le importan esas menudencias? A ellos solo les importan los beneficios y la visión estratégica. De repente, toda la fiesta se quedó en silencio. Todas las miradas se clavaron en nosotras. Me quedé helada ante su ataque malicioso. Se volvió hacia mí, con los ojos echando chispas, y soltó la frase final. La frase que aniquiló la última gota de paciencia que me quedaba. ¿Tú qué vas a saber con solo el bachillerato? Las que no han estudiado, mejor que se callen la boca. En ese momento, sentí que mis oídos zumbaban. Todos los sonidos a mi alrededor desaparecieron. Solo veía el rostro de Beatriz, rojo de ira. El rostro de mi marido, desconcertado e impotente. Y el rostro de mi suegra, en silencio, con un ligero asentimiento de aprobación. Nadie, absolutamente nadie, dijo una palabra para defenderme. Su silencio dolía más que 1000 insultos. Sentí una ola de humillación y decepción que me subía por la garganta. Así que era eso. Durante todos estos años, por mucho que me esforzara, a sus ojos siempre sería la que no había estudiado, una esposa de relleno,
sin valor alguno. El amor por el que había renunciado a todo, resulta que estaba construido sobre una base de prejuicios y desprecio. No lloré, no repliqué. Simplemente me levanté lentamente. Miré directamente a los ojos de Beatriz, una mirada tan fría que ella nunca antes había visto. Y entonces sonreí, una sonrisa muy leve, pero que silenció a toda la sala. Tienes razón, quizás debería callarme. Dicho esto, me di la vuelta y salí en silencio por la puerta, dejando atrás la fiesta familiar y las miradas de asombro. Me fui, no porque hubiera perdido, sino porque sabía que esta obra de teatro había llegado a su fin. Justo cuando salí por la puerta principal y respiré hondo para contener la angustia, el teléfono en mi bolsillo vibró con insistencia. Era un número desconocido, pero extrañamente familiar. Dudé un segundo y contesté. Señorita. La voz al otro lado del teléfono temblaba de urgencia. Soy yo, Mateo, el asistente del presidente. Vuelva inmediatamente, por favor. El presidente se ha puesto enfermo. Los médicos dicen que su estado es muy crítico. Queridos amigos, una humillación extrema y una llamada fatídica empujaron la vida de Isabel hacia un capítulo completamente nuevo. ¿Llegaría a tiempo para estar junto a su padre? ¿Y cómo sería el reencuentro entre la cuñada doctora y la cuñada presidenta? Si esta historia ha empezado a despertar su curiosidad, no duden en suscribirse al canal, dar a me gusta y compartir, porque esta partida de ajedrez mental no ha hecho más que empezar. El taxi volaba por la noche, atravesando las calles iluminadas de Madrid, pero en mis ojos, en ese momento, todo era solo una mancha borrosa y sin alma. Las palabras de Mateo, el asistente de confianza de mi padre, aún resonaban en mis oídos. Su estado es muy crítico. Esas dos palabras, muy crítico, fueron como un martillazo en mi pecho, destrozando toda la ira, toda la humillación que acababa de sufrir en casa de mi marido. Ahora, dentro de mí, solo quedaba un miedo atroz. Un miedo que había estado enterrado durante 7 años y que ahora resurgía, desgarrando mi alma. El miedo a perder al único familiar que me quedaba en este mundo. Mi padre. El hombre a quien había amado y odiado a partes iguales. El hombre de quien había intentado huir durante los últimos 7 años. Cuando el taxi se detuvo frente a la entrada del hospital privado más lujoso de la ciudad, corrí como una exhalación hacia la zona de habitaciones VIP. Mateo ya me estaba esperando allí. Su rostro, habitualmente sereno, estaba ahora marcado por profundas arrugas de preocupación. Señorita, ha llegado. El presidente está en la unidad de cuidados intensivos. Miré a través de la pequeña ventana de cristal. Mi padre, Alejandro Vargas, el hombre al que todo el mundo empresarial de España respetaba. El todopoderoso presidente del Grupo Imperio, ahora yacía inmóvil en una cama de hospital, rodeado de un laberinto de equipos médicos. Su rostro estaba pálido, sus labios secos y agrietados, sin rastro de vitalidad. Apenas podía reconocerlo. Este no era el padre que recordaba, un hombre siempre rebosante de energía, con una mirada penetrante y una voz resonante. El hombre que yacía allí parecía frágil, solitario. Un médico mayor salió y me miró con compasión. ¿Es usted la hija del señor Vargas? Lo sentimos mucho. El presidente ha sufrido un infarto de miocardio agudo. Aunque hemos hecho todo lo posible, es probable que no pase de esta noche. Debería entrar a verle por última vez. Quizás la esté esperando. Cada palabra del médico era como una aguja clavándose en mi corazón. Me tambaleé y tuve que apoyarme en la pared para no caer. Mateo se apresuró a sostenerme. Señorita, tiene que ser fuerte. El presidente la ha esperado durante mucho tiempo. Respiré hondo, tratando de tragar las lágrimas. No podía llorar ahora. No podía dejar que mi padre me viera tan débil. Me acerqué lentamente a la cama y tomé su mano, una mano callosa por los años, ahora helada. Papá, ya estoy aquí, susurré, con la voz rota. Como si oyera mi voz, los ojos cerrados de mi padre se movieron ligeramente. Los abrió lentamente, con un esfuerzo inmenso. Me miró, una mirada desprovista de su habitual severidad y autoridad, llena solo de amor, arrepentimiento y un remordimiento infinito. Isabel, hija mía, susurró. Estoy aquí, papá, estoy aquí. Rompí a llorar. Las lágrimas que había contenido brotaron como un torrente. Papá, lo siento, dijo, cada palabra extraída de sus últimas fuerzas. Por lo de tu madre. Me equivoqué. Al oírle mencionar a mi madre, los recuerdos de hace 7 años, del día fatídico que nos separó, volvieron con una claridad abrumadora, como si hubieran ocurrido ayer. Hace 7 años yo era todavía una joven de 23 años. Mi vida era de color de rosa. Tenía un padre brillante y una madre cariñosa. Mi padre, Alejandro Vargas, había construido el Grupo Imperio desde cero. Era un hombre de negocios, siempre ocupado.
pero también un padre que adoraba a su hija. Mi madre era una mujer de familia, el pilar que sostenía a mi padre. Su amor había sido una leyenda, un testimonio de amor verdadero en el despiadado mundo de los negocios. Pero la tragedia golpeó en su 25 grado aniversario de bodas. Mi padre había prometido dejar todo el trabajo para dedicarle el día entero. Mi madre estaba radiante. Se puso su vestido de gala más hermoso, se maquilló y esperó a que volviera a casa. Pero mi padre no volvió. En el último minuto, una llamada de Nueva York lo retuvo. Un acuerdo de miles de millones de euros estaba en problemas y requería su atención personal inmediata. Mi padre llamó, con la voz llena de disculpas, prometiendo volver tan pronto como pudiera. Mi madre estaba triste, pero nunca le reprochó nada. Solo sonrió y me dijo, «Bueno, el trabajo de tu padre es así. ¿Vamos a cenar tú y yo, cariño?» Fuimos juntas a aquel restaurante. Mamá intentó parecer alegre, pero yo sabía lo triste y decepcionada que estaba. De camino a casa, empezó a llover a cántaros. Un camión perdió el control y se estrelló directamente contra nuestro coche. Yo solo sufrí heridas leves, pero mi madre, ella se fue para siempre. La muerte de mi madre fue un shock terrible para mí, pero lo que me causó más dolor y rabia fue la ausencia de mi padre en sus últimos momentos. No estuvo allí cuando ocurrió el accidente. No estuvo allí para tomar la mano de mi madre por última vez. Solo regresó al día siguiente, cuando ella ya yacía fría en la morgue. En el funeral de mi madre, no le dirigí la palabra a mi padre. Solo lo miraba con ojos fríos, llenos de odio. En la mente inmadura de una joven sumida en el dolor, le eché toda la culpa. Creí que su adicción al trabajo, que esos acuerdos multimillonarios, me habían arrebatado a mi madre. ¿Por qué?, le grité esa noche. ¿Por qué siempre el trabajo? ¿Es el dinero tan importante para ti? ¿Más importante que mamá? ¿Que esta familia? ¿Sabes una cosa? Mamá te esperó. Murió sola, esperándote. Todo es por tu culpa. Tú la mataste. Mis palabras fueron como puñales en su corazón ya destrozado. Se quedó allí, paralizado, envejeciendo 10 años en un instante. No se explicó, no se defendió. Simplemente soportó mi ira en silencio. Su silencio, en ese momento, lo interpreté como una confesión. El conflicto entre nosotros llegó a su punto álgido. No podía vivir bajo el mismo techo que el hombre que creía responsable de la muerte de mi madre. Una semana después del funeral, tomé una decisión de la que me arrepentiría toda la vida. No podía enfrentarme a un padre hacia el que solo sentía reproche. Tenía que irme, escapar de ese lugar, del nombre Isabel Vargas, hija del presidente Alejandro Vargas, un nombre que sentía pesado y falso. Dejé una breve nota en el escritorio de mi padre. No me despedí. Solo escribí que necesitaba una vida diferente, una vida no envuelta en dinero y poder, las cosas que creía que me habían quitado a mi madre. Corté todo contacto, rechacé cualquier ayuda económica, llevándome solo los pequeños ahorros que mi madre me había dado, y comencé mi huida de mi propia vida. Huí como una fugitiva a otra ciudad, un lugar donde nadie sabía quién era. Creé una tapadera perfecta, una huérfana desde pequeña, que solo terminó el bachillerato y tuvo que buscarse la vida. Alquilé un pequeño apartamento y con el dinero que me quedaba abrí una librería-cafetería. La llamé El Rincón Tranquilo. Era todo lo que anhelaba en ese momento. Paz, una vida sencilla, sin reuniones, sin contratos, sin vuelos transcontinentales. La nueva vida fue difícil al principio. Yo, una señorita que desde pequeña solo había sabido estudiar y pintar, ahora tenía que hacerlo todo por mí misma. Hubo momentos en los que me sentía agotada, a punto de rendirme, pero fue esa misma ocupación la que me ayudó a aliviar parte de mi dolor. Encontré la alegría en las pequeñas cosas. Un lote de café recién tostado, un cliente habitual que pasaba cada mañana, o una tarde sentada en silencio leyendo en el espacio tranquilo que yo misma había creado. Y entonces Javier entró en mi vida, en una tarde lluviosa como esa. Era el ingeniero supervisor de una obra cerca de mi local. Entró para resguardarse de la lluvia y se convirtió en un cliente habitual. No se parecía a los hombres que había conocido en el mundo de la alta sociedad. No era ostentoso ni presumido. Era amable, genuino, un poco torpe, pero muy cálido. Le gustaba sentarse en un rincón a leer libros de historia. Decía que le encantaba el ambiente tranquilo, el olor a café y a libros viejos. Empezamos a hablar, al principio solo conversaciones triviales, que poco a poco se hicieron más profundas. Le conté mi historia inventada, la de una huérfana que tuvo que emprender por su cuenta. Él se compadeció y admiró mi fuerza. A su lado encontré la verdadera paz. No le importaba quién era yo ni qué tenía, solo le importaba mi persona. Nuestro amor surgió de forma natural,
como un arroyo fresco que regaba mi alma seca y llena de cicatrices. Cuando me pidió matrimonio dudé un poco. Pero sus ojos sinceros me convencieron. Isabel, no me importa tu pasado. Solo sé que amo a la persona que eres ahora y quiero caminar contigo hacia el futuro. Prometo no preguntar nunca por lo que no quieras hablar. Te daré una familia, un verdadero hogar. Su promesa derribó mis últimas defensas. Asentí, decidiendo enterrar el pasado y empezar una nueva vida. Una vida con el nombre de la esposa de Javier. Nuestra boda fue muy sencilla. Solo unas pocas mesas con su madre y su hermana. Les mentí diciendo que no me quedaba familia. Mi suegra, Carmen, al principio se mostró un poco recelosa por mi origen, pero al verme dócil, amable y entregada a su hijo, no se opuso. Beatriz, que entonces era estudiante universitaria, no se mostró especialmente cercana. Solo me miraba con una mezcla de curiosidad y escrutinio. Después de casarme, vendí la librería cafetería. Quería dedicarme por completo a ser una buena esposa y nuera. Vivíamos en un pequeño piso que Javier había comprado a plazos. Yo me encargaba de la casa, de la comida, de la limpieza. Una vida de ama de casa podría parecer aburrida para muchos, pero para mí en ese momento era la paz que tanto había anhelado. Encontré la felicidad en cuidar del hombre que amaba, en construir nuestro pequeño nido. Pensé que finalmente había encontrado mi puerto seguro, que había escapado de la jaula de oro de mi pasado, pero no sabía que acababa de salir de una jaula para entrar voluntariamente en otra. Una jaula invisible, hecha de prejuicios, desprecio y conspiraciones que nunca podría haber previsto. La vida de una nuera de origen humilde en una familia que se consideraba a sí misma intelectual no fue tan pacífica como había soñado. Esta nueva jaula era invisible, pero sus barrotes estaban hechos del frío acero del prejuicio y el desdén. Me esforcé al máximo, intentando ser una esposa ejemplar y una nuera obediente. Me levantaba al amanecer para preparar el desayuno, limpiaba la casa hasta dejarla impecable. Aprendí a cocinar los platos complicados de los que mi suegra se sentía tan orgullosa. Renuncié a mis hábitos de señorita para vivir una vida modesta y austera. Pensé que mi sinceridad y mi sacrificio serían reconocidos algún día. Pero, queridos amigos, me equivoqué. A los ojos de mi suegra y mi cuñada, por mucho que me esforzara, nunca podría borrar la marca de ser la que no ha estudiado y la que no tiene clase. Carmen, mi suegra, era una experta en mostrar su desprecio de forma sutil. Nunca me criticaba directamente. En su lugar, utilizaba elogios hacia otros para menospreciarme indirectamente. «Ay, esa Laura, la hija de la vecina, qué chica tan lista», decía durante la cena. «La acaban de ascender a jefa de departamento en el banco. Gana un dineral. Se nota que es una chica con estudios, tan competente y ayuda a su marido. ¿Qué suerte tiene él? No como mi pobre hijo, que tiene que cargar con todo él solo». O cuando venían visitas, siempre encontraba la manera de presumir de su hija doctora, y no olvidaba mencionarme con falsa modestia. Sí, mi Beatriz tuvo suerte, le fue bien en los estudios, y esta es mi nuera Isabel. Ella no tuvo la misma suerte, no pudo estudiar mucho, pero es muy buena chica. Se encarga de la casa y la comida, es muy hacendosa. Me había convertido, de esposa, en una criada a la que se le reconocía ser buena chica. La humillación envuelta en palabras aparentemente amables es la más amarga de todas. Esas agujas invisibles, día tras día, mes tras mes, se clavaban en mi autoestima, pero elegí el silencio. Me decía a mí misma que vivía por Javier, por su amor. Y Javier, en los primeros años, fue realmente mi apoyo. Seguía siendo cariñoso, me defendía ante su madre y su hermana. Cada vez que su madre me criticaba, él me llevaba a nuestra habitación, me abrazaba y decía: «No le hagas caso, cariño. Mamá es así. Para mí, eres la mejor esposa del mundo». Sus palabras eran mi bálsamo, me ayudaban a calmar las heridas. Por esas palabras seguí aguantando. Pero poco a poco me di cuenta de que su protección eran solo palabras vacías. Podía discutir con su hermana, podía consolarme, pero nunca se atrevió a contradecir de verdad a su madre. Dejó que su madre controlara nuestras vidas. Dejó que su hermana siguiera siendo la estrella de la familia. Y gradualmente, él mismo se vio influenciado por esos prejuicios. Empezó a hablarme menos de su trabajo, asumiendo que yo no entendería las presiones a las que se enfrentaba. Empezó a tomar decisiones importantes sin consultarme. Poco a poco se formó una distancia invisible entre nosotros. Seguía siendo su esposa, la que le preparaba la comida y cuidaba de él, pero ya no era su compañera, su confidente. Me había convertido verdaderamente en una ama de casa, en el sentido más estricto, una persona cuyo mundo se limitaba a la cocina. Y entonces llegó el fatídico día de la fiesta, cuando el desprecio de toda la familia ya no fue sutil, sino que me lo gritaron directamente a la cara.
Las que no han estudiado, mejor que se callen la boca. Esa frase destrozó oficialmente mi última ilusión sobre lo que era una familia feliz. La voz débil de mi padre me devolvió al presente. Me miraba con amor, arrepentimiento y un remordimiento infinito. Isabel, hija mía, susurró. Estoy aquí, papá, estoy aquí. Rompí a llorar, mis lágrimas empapando su mano huesuda. Qué bien que hayas vuelto, dijo. Cada palabra un esfuerzo supremo. Lo siento, por lo de tu madre. Me equivoqué. No, papá, no fue tu culpa, sollocé. Fui yo. Fui demasiado egoísta, no te entendí. Él negó con la cabeza, una sonrisa amable pero agotada en sus labios. No, no te culpo. Solo me culpo a mí mismo. Hizo una pausa, respirando con dificultad. Su mirada se volvió más seria. Isabel, no me queda mucho tiempo. ¿Me prometes una cosa? Dime, papá. Haré lo que sea. El Grupo Imperio. Me miró, con los ojos llenos de súplica y esperanza. Es el trabajo de toda mi vida, el legado que quiero dejarte. Estoy demasiado cansado. ¿Puedes hacerte cargo tú? Eres la única en quien puedo confiar. Sus últimas palabras eran una orden, pero también un encargo sagrado. Miré sus ojos, que perdían lentamente su luz. Miré al hombre que había dedicado su vida a construir un imperio, solo para terminar solo en una cama de hospital. Todo el resentimiento, todos los reproches dentro de mí se desvanecieron por completo. Me di cuenta de que huir de mi identidad no era la forma de encontrar la paz. Solo era egoísmo. La verdadera paz solo llega cuando nos atrevemos a enfrentar, a asumir nuestras responsabilidades. Apreté su mano con fuerza. Mi voz por primera vez en 7 años sonó firme y fuerte. No te preocupes, papá. Te lo prometo. Volveré. Me haré cargo del Grupo Imperio. No dejaré que el trabajo de tu vida se derrumbe. Haré que te sientas orgulloso. Al oír mi promesa, una sonrisa de satisfacción apareció en su rostro. Parecía haberse quitado un último peso de encima. La mano que sostenía la mía se relajó lentamente. El monitor cardíaco a su lado pasó de líneas onduladas a una línea recta y plana, acompañada de un pitido largo e interminable. Mi padre se había ido. Pero se fue en paz, sabiendo que su hija, finalmente, había madurado. Esa noche no me moví del hospital. Me senté en silencio junto a mi padre, sosteniendo su mano ya fría hasta el amanecer. Las lágrimas se habían secado, el dolor se había asentado, dando paso a una determinación fría como el acero. La promesa junto a su lecho de muerte ya no era solo un último deseo. Era un pacto, una misión que debía cumplir. No solo estaba heredando una corporación, estaba heredando la vida entera, la pasión de un gran padre al que le debía una disculpa. La obra de la esposa humilde había llegado a su fin. Isabel Vargas, la hija del presidente Alejandro Vargas, después de 7 años de exilio, había regresado oficialmente. El funeral de mi padre se celebró con una solemnidad acorde a su estatus. Toda la élite empresarial y política del país vino a presentar sus respetos. Durante los días del funeral permanecí de pie junto a su ataúd, vestida de luto, con el rostro impasible, sin derramar una sola lágrima. Mi calma aterradora sorprendió a todos. Algunos decían que era fría como el hielo, otros me admiraban, diciendo que había heredado el temple de una líder. No me importaba. Sabía que las lágrimas eran un lujo en ese momento. Ya no tenía tiempo para ser débil. Después del funeral, se convocó una reunión de emergencia del Consejo de Administración. El propósito era anunciar el testamento de mi padre y elegir al nuevo presidente. El Grupo Imperio estaba como una serpiente sin cabeza. Los miembros del Consejo, los vicepresidentes, los directores ejecutivos, estaban todos increíblemente preocuposos. Sabían que mi padre solo tenía una hija, pero esa hija había desaparecido durante 7 años, y a sus ojos, probablemente no era más que una señorita débil e ignorante de los negocios. Se habían preparado para una lucha de poder, una batalla por la silla vacante. Entré en la sala de reuniones, todavía con el vestido negro del funeral. Todas las miradas se posaron en mí, una mezcla de curiosidad, escrutinio y un desprecio apenas disimulado. Me miraban como a una niña perdida en un mundo de gigantes. Mateo, el leal asistente de mi padre, me asintió con la cabeza, un gesto lleno de confianza. La reunión comenzó. Mateo, como apoderado, se levantó y dijo con voz solemne: Señoras y señores, según el testamento y el último encargo del difunto presidente Alejandro Vargas, a partir de hoy, todo el poder ejecutivo y el cargo de presidenta del Consejo de Administración del Grupo Imperio serán transferidos oficialmente a su única heredera, la señorita Isabel Vargas. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala.
seguido de murmullos que crecían en volumen. Un vicepresidente, el señor Robles, un veterano con gran ambición, se levantó para protestar. Señor Mateo, respetamos profundamente el deseo del difunto presidente, pero entregar un conglomerado como Imperio a una joven que ha estado alejada del mundo de los negocios durante 7 años y no tiene experiencia, ¿no es una decisión demasiado arriesgada? Tememos que no pueda asumir esta responsabilidad. Sus palabras obtuvieron el apoyo de muchos otros. Empezaron a agitarse, a presionar, queriendo que renunciara o al menos aceptara un cargo honorífico sin poder real. Todos pensaron que me asustaría, que dudaría, pero no lo hice. Me levanté en silencio y caminé hacia el asiento principal, la silla en la que mi padre se había sentado durante décadas. Miré a toda la sala. Mis ojos ya no eran los de la joven de 23 años, sino los de alguien forjado con una voluntad de hierro. Gracias por su preocupación, dije. Mi voz era clara, firme y llena de autoridad, acallando todos los murmullos. Entiendo sus dudas. Es cierto, en los últimos 7 años no he estado aquí. Pero eso no significa que no sepa nada. Le hice una señal a Mateo para que proyectara un informe. Este es un análisis de la situación operativa del grupo en los últimos 3 años. Los beneficios, aunque siguen creciendo, se han ralentizado. Los costes operativos están aumentando. Y estamos perdiendo al menos 3 grandes oportunidades de inversión en los sectores de tecnología verde e inteligencia artificial. Toda la sala se quedó en silencio. Estaban atónitos. El análisis era increíblemente detallado y perspicaz, señalando debilidades fundamentales que ni ellos mismos habían reconocido. Continué, con voz fría. Señor Robles, como vicepresidente de inversiones, ¿puede explicar por qué rechazamos el proyecto de energía solar en Andalucía? Según mi informe, era un proyecto con un potencial de rentabilidad de al menos el 30% solo en el primer año. El señor Robles palideció. El sudor perlaba su frente. Bueno, presidenta, vimos muchos riesgos legales en ese proyecto. ¿Riesgos? ¿Sonreí con desdén? ¿O era porque la empresa que ganó la licitación es un competidor directo de la empresa fantasma de su hijo? Mis palabras fueron como una bomba que estalló en la sala. El señor Robles se tambaleó. Y así, uno por uno, señalé las irregularidades y debilidades de cada uno. Durante los últimos 7 años, aunque no estuve presente, nunca dejé de aprender. Mi padre me había enviado regularmente todos los informes, todos los documentos importantes. Me había entrenado en secreto, a distancia, preparándome para este día. Conocimiento, pensamiento estratégico, decisión, todo había sido forjado. Al final de la reunión, nadie se atrevió a protestar. Me miraban con ojos completamente diferentes, una mezcla de respeto y temor. Se dieron cuenta de que la señorita de antes ya no existía. La persona que tenían delante era una copia perfecta del difunto presidente Alejandro Vargas, quizás incluso más aguda y decidida. Inmediatamente después de asumir el poder, comencé una drástica reforma. Despedí a los incompetentes y corruptos. Ascendí a jóvenes con talento y pasión. Reestructuré todo el conglomerado, centrándome en nuevas áreas. El Grupo Imperio bajo mi dirección no se debilitó. Al contrario, fue como si se le hubiera insuflado una nueva vida, más fuerte que nunca. Había cumplido mi promesa a mi padre. Me fui de la casa de mi marido una semana después de la humillación. En esa semana ocurrieron demasiadas cosas. Mi vida, desde ese día, se dividió en 2 mitades completamente opuestas. De día, era Isabel Vargas, la poderosa presidenta del Grupo Imperio, una mujer cuyas decisiones afectaban a decenas de miles de personas. Vestía trajes de alta costura, conducía coches de lujo y trabajaba en una oficina en el último piso del rascacielos Imperio. Presidía reuniones tensas, negociaba contratos millonarios. A mi alrededor había asistentes, guardaespaldas, gente que inclinaba la cabeza con reverencia cada vez que aparecía. Pero al caer la noche, cuando me quitaba el traje de poder, volvía a otro papel. Un papel que había interpretado durante un año. Conducía mi modesto coche de vuelta al pequeño piso de las afueras donde vivía la familia de mi marido. Me ponía ropa de casa sencilla, me recogía el pelo y me convertía en Isabel, la esposa sin estudios. Volvía a enfrentarme a las miradas de desprecio, a las críticas de mi suegra y mi cuñada. Les mentí diciendo que, tras la humillación, me había ido de viaje a Mallorca una semana para cambiar de aires. También les informé de que había encontrado un trabajo de administrativa en una pequeña empresa. Se creyeron la historia, incluso con cierta satisfacción. Carmen, mi suegra, me dijo con tono condescendiente. Bueno, tener un trabajo estable y no ser una carga para tu marido ya es una bendición. Contentad con eso. Beatriz, después de la tormentosa fiesta,
también se mostró más magnánima. Ya no me insultaba directamente. En su lugar, adoptó una forma más sutil de desprecio. La lástima. La gente que no tuvo la oportunidad de estudiar tiene que aceptarlo. Tú confórmate con ser una empleada de bajo nivel. De las cosas importantes ya nos encargamos Javier y yo, decía, mientras buscaba ofertas de empleo en grandes corporaciones en su MacBook. Esa doble vida era agotadora. Requería una lucidez y una capacidad de actuación extraordinarias. Había días en que, justo después de terminar una tensa reunión del consejo, al llegar a casa tenía que meterme inmediatamente en el papel de esposa dócil y escuchar a mi suegra quejarse de que había comprado verduras que no estaban frescas. Había momentos en los que estaba en mi estudio secreto revisando informes financieros de cientos de millones de euros, y Beatriz entraba de repente, arrojándome ropa sucia. Ya que no haces nada, lávame este vestido a mano. Es de marca y se estropea en la lavadora. Aunque supongo que nunca has visto un vestido tan caro, ¿verdad? Ten cuidado. Tenía que reprimir mi ira, sonreír y aceptarlo. Vivía en esa dicotomía. Pero no me rendí, porque sabía que era una prueba que debía superar. Quería ver cómo era realmente la familia a la que una vez había amado. Quería ver, cuando yo no era más que una esposa corriente, hasta qué punto era profundo el amor que Javier sentía por mí. Y lo más importante, estaba esperando. Esperando una oportunidad, un acto final que sabía que, tarde o temprano, llegaría. El acto en el que mi arrogante cuñada doctora se enfrentaría a su cuñada sin estudios en un papel que nunca podría haber imaginado. Javier, mi marido, era el único que me hacía sentir un poco de culpa. No sabía nada de mi verdadera identidad. Después de que me fuera de la fiesta y durante los días del funeral de mi padre, se mostró increíblemente arrepentido. Me pidió perdón, regañó a su hermana, pero su arrepentimiento no fue más allá. Seguía siendo débil, sin atreverse a contradecir a su madre y a su hermana. Cuando le mentí sobre haberlo perdido todo, vi una fugaz decepción en sus ojos, aunque intentó ocultarla. Seguía tratándome bien, pero sentía que su amor ya no era el mismo. Quizás, en el fondo, también se había visto afectado por los prejuicios de su familia, y había empezado a sentir que su esposa sin estudios ya no estaba a su altura. Acepté todo, lo consideré la prueba final para nuestro matrimonio. La obra de la vida continuaba, y yo esperaba pacientemente el día del telón final. Mientras yo luchaba con mi agotadora doble vida, al otro lado del campo de batalla, mi cuñada, la nueva doctora Beatriz, comenzaba su viaje para conquistar su sueño de grandeza. Regresó a España no solo con un prestigioso título, sino también con una arrogancia y una ambición que no ocultaba. Declaró que, con su talento, merecía un puesto a su altura, una posición que hiciera que todos la miraran con admiración. Y su objetivo no era otro que el Grupo Imperio. Esta elección fue tanto una coincidencia como una inevitabilidad. Coincidencia, porque Imperio era el conglomerado más grande, el sueño de cualquier profesional talentoso. Pero también inevitabilidad, porque justo después de que yo asumiera el cargo, mi drástica reforma había creado una ola de contratación de personal de alto nivel sin precedentes. Publiqué ofertas de empleo en todos los principales medios de comunicación, buscando las mentes más brillantes para llevar a cabo mis audaces estrategias. Y por supuesto, esa información no pasó desapercibida para los ambiciosos ojos de Beatriz. «¿Es esta?», exclamó una noche con entusiasmo mientras navegaba en su iPad. El Grupo Imperio está buscando un director de desarrollo estratégico. Requisitos: doctorado en Administración de Empresas de una universidad de primer nivel mundial. Dios mío, este puesto está hecho a mi medida. Mostró la pantalla a toda la familia, con el rostro iluminado por la confianza. Carmen, mi suegra, se puso las gafas, leyó cada palabra y asintió con aprobación. Así es, ¿quién más podría merecer este puesto sino mi hija? Director en un conglomerado multimillonario. Suena tan impresionante. Javier también animó a su hermana. Es una gran oportunidad, Beatriz. Con tus títulos y tu capacidad, estoy seguro de que lo conseguirás. Solo yo permanecí en silencio. Una leve sonrisa dibujándose en mis labios, invisible para todos. El cebo estaba lanzado, y el pez más ambicioso había picado. En realidad, este proceso de selección lo había creado yo específicamente. Tras analizar la estructura del grupo, me di cuenta de que el departamento de estrategia era bastante débil, pero nunca imaginé que una de las primeras candidatas sería mi arrogante cuñada. Una jugada del destino de lo más irónica. En los días siguientes, Beatriz se dedicó en cuerpo y alma a prepararse. Contrató a expertos para que le redactaran un currículum impecable, enumerando logros, publicaciones y hasta una carta de recomendación de un profesor de renombre. Estaba convencida de que con un perfil tan impresionante, ningún reclutador podría rechazarla. Y así fue. Pocos días después de enviar su solicitud,
recibió un correo electrónico invitándola a la primera ronda de entrevistas. Ese día, pasó horas preparándose. Salió de casa con una confianza inquebrantable, como una reina a punto de conquistar su reino. Por la noche, regresó con una sonrisa radiante. «¿Qué tal, hija?», preguntó Carmen ansiosamente. «Mejor que bien, mamá», respondió Beatriz, lanzando su bolso al sofá con aire de suficiencia. La primera entrevista fue pan comido. Solo una directora de recursos humanos un poco anticuada haciendo preguntas teóricas de manual. En menos de media hora, ya estaba asintiendo y elogiándome. Sinceramente, el nivel del personal directivo en estas grandes empresas no es para tanto. Hablaba como si pasar la entrevista fuera algo obvio. Su arrogancia estaba alcanzando su punto máximo. Yo solo escuchaba en silencio. Sabía que la directora de recursos humanos un poco anticuada a la que se refería era la señora Martínez, una cazatalentos con más de 20 años de experiencia que me había costado mucho reclutar. La señora Martínez me había llamado para informarme justo después. Presidenta, la candidata Beatriz Pérez tiene un currículum excelente y una base teórica sólida, pero tiene un defecto fatal. Es arrogante y carece de experiencia práctica. Sin embargo, siguiendo sus instrucciones, la he aprobado para la siguiente ronda. Continúe con el plan, señora Martínez, le dije. Quiero ver hasta dónde puede llegar esta chica. Y así Beatriz fue superando las siguientes rondas de entrevistas con una facilidad pasmosa. Todo estaba orquestado por mí. Di instrucciones a todos los entrevistadores para que solo hicieran preguntas teóricas, sin profundizar en problemas prácticos complejos. Mi objetivo era alimentar su confianza, su arrogancia, hasta el límite. Quería dejarla volar muy alto, hasta las nubes de su propia fantasía, para luego ser yo misma quien le cortara las alas. Con cada ronda que pasaba, la arrogancia de Beatriz aumentaba. Volvía a casa no solo para presumir, sino para empezar a criticar y juzgar la capacidad de los altos directivos de Imperio. Ese director de marketing solo tiene la fachada. Le hice un par de preguntas sobre estrategia de marca y se quedó sin palabras. Con un par de frases mías, se le iluminó la cara. Oh, la directora financiera es una anticuada. Su mentalidad es del siglo pasado. Le hablé de modelos financieros derivados y se quedó mirándome como si le hablara en chino. Carmen, al escuchar a su hija, estaba encantada y lo contaba a todo el mundo. Javier también parecía muy orgulloso. A menudo me decía, ¿ves, cariño? La gente con estudios es diferente. El pensamiento de Beatriz está a otro nivel. Deberías aprender de ella. Yo solo sonreía y observaba en silencio, como una espectadora viendo una comedia. Me parecía ridículo su cortedad de miras. Estaban alabando a un loro que solo repetía conocimientos de libros, sin saber que el mundo real de los negocios es mucho más cruel y complejo. El sueño de grandeza de Beatriz se acercaba, y yo esperaba pacientemente, esperando el día en que pudiera descorrer el velo y mostrarle que el ave fénix con el que soñaba era en realidad la gallina de corral que siempre había despreciado. Tras superar fácilmente las primeras rondas de entrevistas, la confianza de Beatriz ya no podía describirse con palabras. Estaba completamente convencida de que el puesto de directora de desarrollo estratégico del Grupo Imperio ya era suyo. Empezó a planificar su futuro. Un deportivo, un ático de lujo, una vida como mujer de negocios exitosa y poderosa. Estaba inmersa en su propio sueño, construido sobre elogios falsos y una fantasía sin límites. Cada noche durante la cena, el tema principal eran sus historias sobre Imperio y sus críticas. Actuaba como si ya fuera una alta directiva. Hoy he echado un vistazo al informe anual de Imperio. Dios mío, qué falta de profesionalidad en la presentación. Si yo fuera la directora de estrategia, lo primero que haría sería cambiar toda la identidad de marca del grupo. Carmen asentía, haciéndole el coro. Claro, se necesita gente con visión internacional como tú para que la empresa progrese. Yo solo me sentaba allí, comiendo en silencio. Sabía perfectamente quién había aprobado ese informe anual. Yo misma. Y había sido calificado como uno de los más innovadores y efectivos del sector ese año. Pero no dije nada. Discutir con gente ahogada en su ignorancia y fantasía es la tarea más inútil del mundo. La arrogancia de Beatriz alcanzó su punto culminante cuando recibió el correo electrónico que la invitaba a la tercera ronda de entrevistas, con el vicepresidente ejecutivo de estrategia. ¿Lo veis?, dijo, mostrando el teléfono a toda la familia con aire triunfante. Os lo dije. Con mi nivel, no hay obstáculo que se me resista. Este vicepresidente será solo un veterano que ha ascendido por antigüedad. Pan comido. El día de la tercera entrevista, Beatriz regresó con una sonrisa de victoria, pero esta vez con un ligero matiz de desconcierto. ¿Qué tal, hija?, preguntó Carmen. Bueno, nada difícil, respondió Beatriz, aunque su voz ya no sonaba tan altiva.
Ese vicepresidente es bastante astuto. No preguntó mucho sobre teoría. En su lugar, me planteó un caso práctico sobre la entrada de Imperio en el mercado europeo y me preguntó por la estrategia. Le expuse todo lo que había aprendido sobre el análisis DAFO, la matriz BCG. ¿Y qué dijo él?, preguntó Javier, curioso. No dijo nada, frunció el ceño Beatriz. Solo escuchó en silencio, asintió y dijo que habría una entrevista final, directamente con todo el Consejo de Administración y, especialmente, con la participación de la nueva presidenta. Al oír la palabra presidenta, todos sentimos curiosidad. Desde la muerte del antiguo presidente Alejandro Vargas, la identidad de su sucesor era un gran misterio. Solo se sabía que era una persona muy joven, pero increíblemente brillante y enigmática. La nueva presidenta, reflexionó Carmen. Dicen que es muy estricta y misteriosa. Si llegas a conocerla en persona, será un gran honor. Por supuesto, mamá. Beatriz irguió el pecho, recuperando la confianza. Seguro que quedaron tan impresionados con mi presentación que quieren darme la oportunidad de lucirme ante toda la cúpula directiva. Es mi oportunidad de oro para brillar. Prepararé una presentación perfecta para dejar a esa misteriosa presidenta con la boca abierta. Había caído por completo en la trampa que yo le había tendido. No se dio cuenta de que las preguntas del caso práctico del vicepresidente eran pistas que yo le había dado. Quería ver cómo, con sus conocimientos de libro, resolvería un problema real. Y tal como esperaba, su respuesta fue un montón de teoría hueca. Había revelado su debilidad fatal sin siquiera saberlo. En los días siguientes, toda la familia vivió en un ambiente de preparación para un gran evento. Beatriz se encerró en su habitación, preparando día y noche su presentación decisiva. De vez en cuando salía corriendo, hablando sin parar de sus grandes ideas. Ya lo tengo. Propondré una estrategia audaz, que Imperio adquiera una pequeña empresa en Alemania como trampolín. Ese es el pensamiento de un líder de verdad. Yo solo me sentaba allí bebiendo té en silencio y sonriendo para mis adentros. Conocía perfectamente esa audaz idea. Mi padre y yo la habíamos discutido y descartado hacía 3 años por ser demasiado arriesgada. Sus conocimientos estaban obsoletos, pero ella los consideraba geniales. Finalmente, llegó el día del juicio final. Beatriz recibió un correo electrónico oficial invitándola a la sede de Imperio el lunes por la mañana para una reunión y presentación ante el Consejo de Administración. Se volvió loca de alegría. «Lo conseguí. Voy a ser la directora de estrategia de Imperio». Carmen la abrazó, con los ojos llenos de lágrimas. «Qué orgullosa estoy de ti, hija mía. Eres el orgullo de mi vida». Javier también palmeó a su hermana con orgullo. Se volvió hacia mí y dijo algo que fue la gota que colmó el vaso de mi paciencia. «¿Ves, Isabel? La gente con estudios y ambición siempre triunfa. Deberías tomar ejemplo de mi hermana y no conformarte con esta vida de ama de casa sin futuro». No dije nada. Solo levanté la vista y lo miré directamente a los ojos. Y esta vez ya no lo oculté. Dejé que viera en mi mirada no autocompasión ni complejo, sino lástima. Lástima por él y por toda su familia, tan llena de prejuicios y tan corta de miras. La obra estaba a punto de terminar, y yo estaba ansiosa por ver sus reacciones cuando cayera el telón final. Los días previos a la entrevista final no fueron de ansiedad para Beatriz, sino una sucesión de autocomplacencia y halagos. Estaba completamente convencida de su propio talento, creyendo que nadie más merecía el puesto de directora de estrategia de Imperio. Sin embargo, a medida que investigaba más sobre la corporación, un personaje comenzó a despertar en ella no solo curiosidad, sino una extraña admiración. La nueva presidenta, la persona con el poder supremo en Imperio, una figura que el mundo empresarial apodaba el dragón oculto, por su naturaleza elusiva. La información sobre esta presidenta era extremadamente escasa. No había fotos suyas en los medios ni entrevistas personales. Todo lo que se sabía eran rumores, leyendas que circulaban en los círculos de altos ejecutivos, cada historia añadiendo más misterio y poder a su figura. Beatriz, con sus habilidades de investigadora, rastreó foros económicos privados y artículos internacionales, y lo que encontró pintó un retrato impresionante. Se rumoreaba que la nueva presidenta era la única heredera del difunto Alejandro Vargas, pero que había vivido en el extranjero durante mucho tiempo, cortando casi todo contacto. Tras la repentina muerte de su padre, regresó en silencio y, en solo un mes, llevó a cabo una purga y una reforma interna sin precedentes. «Dicen que es implacable», le contó Beatriz a su madre y a su hermano durante la cena. Su voz ya no era despectiva, sino de genuina admiración. En una semana, 3 vicepresidentes veteranos fueron forzados a una jubilación anticipada. Despidió a un montón de directores. Tiene un estilo que llaman sin piedad. Solo mira la capacidad. No le importan las relaciones ni la antigüedad. Quien sirve se queda.
Quien no, se va, sin contemplaciones. Carmen, al oír esto, se preocupó un poco. ¿Tan terrible es? ¿No será difícil trabajar con alguien así? Difícil, pero así es un verdadero líder, mamá, replicó Beatriz con los ojos brillantes. Se necesita esa decisión, incluso crueldad, para levantar un conglomerado que mostraba signos de estancamiento. He leído los análisis. Desde que esta presidenta asumió el poder, el precio de las acciones de Imperio se ha disparado. Ha lanzado un montón de proyectos nuevos y audaces. Es un genio de los negocios, una estratega de primer nivel. Estaba completamente cautivada por la imagen que se había creado. Ya no quería entrar en Imperio solo por un buen trabajo. Quería trabajar para una líder tan excepcional. Soñaba con convertirse en su mano derecha, con que esa misteriosa presidenta reconociera su talento. Tengo que causar una impresión excelente en la entrevista, dijo con determinación. Alguien como ella no se dejará impresionar por teóricos. Tengo que demostrarle que no solo tengo un título, sino una visión estratégica real. Su admiración por la misteriosa presidenta se convirtió en un estimulante que llevó su orgullo y confianza a un nuevo nivel. Ya no respetaba a los que la habían entrevistado antes. A sus ojos solo había una persona con la autoridad para juzgarla, la presidenta. Mientras tanto, yo, el dragón oculto, estaba en mi oficina, observando en silencio todos sus movimientos a través de los informes detallados de recursos humanos. Leí cada línea de su currículum, vi los videos de cada entrevista, y sabía que estaba investigando sobre mí. Presidenta, me dijo la señora Martínez por teléfono con cierta inquietud, la candidata Beatriz Pérez parece demasiado confiada. En las entrevistas actúa como una sabelotodo, e incluso ha hecho comentarios despectivos sobre nuestros directivos. ¿No es demasiado arriesgado dejarla llegar a la ronda final? Yo solo sonreí. No se preocupe, señora Martínez. Deje que se luzca. A un buen caballo hay que dejarlo correr a toda velocidad para ver su resistencia. Prepare la reunión final. Y recuerde, no revele ninguna información sobre mí. Quiero darle una sorpresa. Entendido, presidenta. Colgué y giré mi silla de cuero hacia la ventana, observando el bullicio de los coches abajo. ¿Una sorpresa? Quizás no sería solo una sorpresa. Sería un shock, una lección que mi arrogante cuñada doctora nunca olvidaría. Había creado deliberadamente una imagen misteriosa, una densa niebla a mi alrededor. No quería aparecer en los medios, no por miedo, sino por libertad. Pero ahora ese mismo misterio se había convertido, sin querer, en parte de mi plan. Se había convertido en una montaña altísima que Beatriz estaba ansiosa por conquistar, sin saber que en la cima, quien la esperaba, era la misma persona que siempre había pisoteado. Estaba impaciente por ver su cara cuando se diera cuenta de que el genio de los negocios que tanto admiraba era su cuñada sin estudios. La semana transcurrió entre la expectación y la preparación meticulosa de Beatriz. Convirtió su dormitorio en un cuarto de guerra. Pilas de libros de estrategia, una pizarra llena de diagramas complejos. Invirtió el 120% de su esfuerzo, no solo para hacer una buena presentación, sino para hacer la presentación de su vida, una que dejara a la misteriosa presidenta de Imperio boquiabierta. Toda la familia se vio arrastrada por su fervor. Carmen le llevaba comida a su habitación. Come, hija, para que tengas fuerzas. El futuro de la familia depende de ti. Javier la ayudaba a buscar documentos. Tú tranquila. He oído que la nueva presidenta, aunque estricta, valora el talento. Si demuestras lo que vales, no te rechazarán. Estaban completamente absortos en el sueño que Beatriz había pintado. Se habían olvidado de mi existencia. O quizás, a sus ojos, yo era solo un fondo borroso, una ama de casa envidiosa del éxito de su cuñada. No dije nada. Simplemente seguí interpretando mi papel. Por las mañanas, preparaba el desayuno. Por las noches, limpiaba y lavaba la ropa. A veces, cuando Beatriz necesitaba practicar su presentación, me convertía en su público forzoso. Me sentaba y la escuchaba hablar de estrategias macroeconómicas, modelos de negocio complejos y terminología inglesa rimbombante. ¿Qué te parece, Isabel?, me preguntaba al terminar. No para pedir mi opinión, sino para recibir un elogio. ¿Es lo bastante convincente? Es increíble, Beatriz, respondía yo con fingida sinceridad. No entiendo nada. Eres muy inteligente. Supongo que estas cosas solo las sabe la gente que ha estudiado tanto como tú. Mi elogio la dejaba muy satisfecha. La convencía aún más de que sus conocimientos estaban en otro nivel, un nivel al que la gente sin estudios como yo nunca podría aspirar. Y entonces llegó el día que toda la familia esperaba. Esa mañana, Beatriz recibió un correo electrónico de Recursos Humanos de Imperio. No era un correo normal, sino una carta de invitación formal con el logo de la corporación en relieve.
Estimada candidata Beatriz Pérez, el Comité de Contratación del Grupo Imperio tiene el placer de informarle que, tras superar con éxito las rondas de entrevistas, ha sido seleccionada como la única candidata para la ronda final del proceso de selección para el puesto de directora de Desarrollo Estratégico. La selección se llevará a cabo en formato de reunión-presentación ante el Consejo de Administración y la presidenta del grupo. Hora: 9. Lunes 15 de mayo de 2025. Lugar: Sala del Consejo, planta 68, Torre Imperio. Atentamente. Cuando Beatriz leyó la carta en voz alta, toda la casa estalló de alegría. «La única candidata», gritó Carmen, llevándose las manos a la cara. «Hija mía, eso significa que ya te han elegido. Es solo una formalidad. Enhorabuena, hermana». Javier la abrazó, eufórico. «Sabía que eras la mejor». Beatriz no podía ocultar su felicidad. «Os lo dije. Con mi capacidad, no tengo rival. La reunión no será una entrevista. Será mi escenario para brillar, mi presentación oficial como la nueva directora de estrategia del Grupo Imperio». Estaba completamente absorta en su victoria. No notó nada extraño en la carta. ¿Por qué una gran corporación elegiría a una sola candidata para la ronda final? ¿Por qué la selección se organizaba como una reunión del consejo? ¿Y por qué en la planta 68, el santuario reservado para las reuniones más secretas de la alta dirección? Para ella, todo esto solo añadía solemnidad a su inminente coronación. Yo los observaba abrazarse desde un rincón, sintiendo una ironía extrema. ¿Un escenario? Sí, sería un escenario, pero no para que ella brillara, sino para que yo desvelara el último secreto. ¿Una presentación? También. Pero no la de una nueva directora, sino la de una presidenta a la que ella siempre había llamado la que no ha estudiado. Ese fin de semana, celebramos por adelantado. Javier reservó mesa en el restaurante más lujoso. Beatriz no paraba de hablar de sus planes. Un sueldo de no menos de 10.000 euros al mes, coche con chofer, una oficina con las mejores vistas. Durante la cena, Carmen se volvió hacia mí con aire condescendiente. «Bueno, Isabel, ya que Beatriz va a tener un buen puesto en Imperio, podría conseguirte un trabajo de limpiadora o sirviendo cafés. Así tendrás algo que hacer». Yo solo sonreí y levanté mi vaso de agua. «Gracias, suegra, pero creo que ese trabajo no es para mí». «¿Encima lo rechazas?», frunció el ceño. «Entrar en Imperio es una bendición. Si no lo quieres tú, hay miles que lo querrían». No dije más. Bebí mi agua en silencio. No era para mí, cierto. Mi sitio no estaba en la sala del café. Mi sitio estaba en la silla más alta de ese edificio. Y esperaba con impaciencia el lunes por la mañana, el día del juicio final. El lunes por la mañana, toda la familia se levantó temprano. El ambiente era solemne y emocionante. Beatriz pasó casi 3 horas preparándose. Eligió un traje de marca color crema, muy elegante. Salió de su habitación como una exitosa mujer de negocios, completamente metida en su papel. «Estás preciosa, hija. Pareces una líder», la elogió Carmen. Javier se pidió la mañana libre para llevarla en coche. «Tú tranquila y confía en ti. Esperamos buenas noticias». Convirtieron su entrevista en un desfile triunfal. Solo yo los observaba en silencio desde un rincón, con mi ropa de casa y una taza de té. Cuando Beatriz pasó a mi lado para salir, me miró de arriba a abajo con suficiencia. «Hoy limpia bien la casa. Esta noche invito a todos a cenar a lo grande. Ah, y por cierto, ¿puedes llevar este traje a la tintorería? Es delicado. Supongo que conocerás alguna de confianza, ¿no?». Hablaba como si le diera órdenes a una criada. Yo solo sonreí. «Claro, vete tranquila, que tengas suerte». «¿Suerte? No la necesito», sonrió con desdén. «Yo tengo talento». Se fue, con su aire de arrogancia. El coche de Javier se alejó, llevándose el sueño de grandeza de mi cuñada y la esperanza de una familia cegada por la fantasía. Los vi desaparecer y luego entré en mi habitación, no para limpiar. Abrí mi armario y saqué un atuendo completamente diferente. Un traje de diseño color azul marino, unos tacones de firma y el reloj Patek Philippe de edición limitada que me regaló mi padre. Yo también tenía una cita importante, una cita en la planta 68 de la Torre Imperio. Llegué al edificio por una entrada privada. Subí a mi oficina en un ascensor de uso exclusivo. Desde allí, a través de las cámaras de seguridad, vi a Beatriz y a Javier entrar en el vestíbulo. Beatriz caminaba con el pecho erguido. Se acercó a la recepción y dijo con altivez: «Soy Beatriz Pérez. Tengo una cita a las 9 con el Consejo de Administración.
La recepcionista, siguiendo mis instrucciones, sonrió profesionalmente. Buenos días, señorita Pérez. Por aquí, por favor. La están esperando. Vi a Beatriz entrar en el ascensor de invitados. Su orgullo era palpable. Probablemente pensaba que en pocos minutos caminaría por esos pasillos como una directiva. Apagué el monitor. Respiré hondo. Ya era la hora. Me miré en el espejo. Maquillaje sutil pero definido, mirada fría y decidida. Ya no era Isabel, la esposa sin estudios. Era Isabel Vargas, presidenta del Grupo Imperio, y hoy iba a contratar personalmente a mi cuñada. A las 9 en punto, llevaron a Beatriz ante la imponente puerta de la sala del consejo. Al abrirse, vio un espacio enorme con una larga mesa ovalada. Alrededor, casi 20 sillas de cuero, la mayoría ocupadas por las figuras más poderosas del Grupo Imperio. Los vicepresidentes, los directores, y Mateo, sentado junto a la silla principal vacía. Beatriz se sintió un poco abrumada, pero recuperó la confianza rápidamente. Buenos días. Soy Beatriz Pérez, candidata para el puesto de directora de Desarrollo Estratégico. Mateo le indicó que se sentara en la única silla situada frente a ellos. Bienvenida, señorita Pérez. Hemos revisado su expediente y es impresionante. Sin embargo, antes de empezar, debemos esperar a una persona más. Nuestra presidenta está en camino. Beatriz asintió, emocionada. Se sentó erguida, lista para la actuación de su vida. Su mirada se detuvo en la silla principal vacía, de cuero negro, más grande y majestuosa que las demás. La silla de la misteriosa presidenta a la que tanto admiraba y anhelaba conocer. Pensó en cómo impresionarla. No sabía que ya la había impresionado, pero de la peor manera posible. Pasaron 5 minutos en silencio. La tensión crecía. Y justo a las 9:05, la gran puerta detrás de los directivos, la entrada privada de la presidencia, se abrió lentamente. Toda la sala se puso en pie al unísono. Beatriz también se levantó de un salto, con el corazón desbocado, conteniendo la respiración para presenciar la llegada de la legendaria figura. Se imaginaba a una mujer de mediana edad, de aspecto frío y astuto, o a un hombre maduro y experimentado. Pero la persona que entró destrozó todas sus expectativas. No era ni lo uno ni lo otro. Era una mujer joven, vestida con un impecable traje azul marino, que realzaba una figura esbelta pero poderosa. Su cabello oscuro, recogido en un moño elegante, revelaba una frente alta e inteligente. Su rostro, maquillado con sutileza, mostraba rasgos delicados, y sobre todo, unos ojos oscuros, profundos, que emanaban una frialdad, una agudeza y una confianza absolutas. La mujer caminó sobre sus tacones, con paso firme y decidido. No miró a nadie, dirigiéndose directamente a la silla principal. Los miembros del consejo inclinaron la cabeza. Buenos días, presidenta. Beatriz se quedó petrificada, como si le hubieran echado un jarro de agua helada. No podía creer lo que veía. Esa cara, esa figura, esos ojos, le resultaban terriblemente familiares. Había visto esa cara todos los días durante el último año. Se había burlado de ella, la había humillado, la había despreciado. No, no puede ser. La mujer, ya sentada en la silla presidencial, levantó lentamente la cabeza. Su mirada recorrió la sala y se detuvo, clavándose directamente en los ojos de Beatriz. Una mirada vacía de emoción, fría, como si mirara a una completa desconocida. Y entonces, habló. Una voz clara, familiar, pero con un tono de poder aterrador. Señorita Pérez, un placer conocerla finalmente. Soy Isabel Vargas, presidenta del Grupo Imperio. Por favor, tomen asiento. Isabel Vargas. El nombre fue como un rayo que fulminó el cerebro de Beatriz. Todo su mundo se hizo añicos. Su cuñada sin estudios, a la que siempre llamaba cateta y mantenida, la persona a la que, hacía solo unas semanas, le había gritado que se callara la boca. Ahora estaba sentada en la silla presidencial de un conglomerado multimillonario, justo delante de ella. Tú, balbuceó Beatriz. Sus piernas temblaron, a punto de desplomarse. Su rostro se quedó blanco como el papel, el sudor frío le corría por la frente. Temblaba de pies a cabeza, incapaz de articular una palabra coherente. La miré, vi su estado patético, sin sentir ninguna satisfacción. Solo una ironía infinita. ¿Qué ocurre, señorita Pérez? Continué con mi papel, mi voz profesional y serena. No parece encontrarse bien. ¿Necesita un vaso de agua? Los miembros del consejo se miraban, desconcertados. Solo veían que la brillante candidata doctora de antes parecía a punto de desmayarse.
No, no, gracias. Consiguió negar con la cabeza, sin dejar de temblar. Yo. Si está lista, la interrumpí, sin darle tiempo a recuperarse. Podemos comenzar la reunión. Según el programa, tiene 15 minutos para presentar su estrategia de desarrollo. Adelante. Señalé la gran pantalla, donde ya estaba proyectada la primera diapositiva de su presentación, Visión estratégica para PIMES. El título, ahora, parecía la burla más cruel. Beatriz caminó tambaleándose hacia el atril. Cogió el mando a distancia, pero sus manos temblorosas casi lo dejan caer. Miró la pantalla, luego el guión que tan meticulosamente había preparado, pero su mente estaba en blanco. Todos los modelos, las estrategias, las cifras que se había aprendido de memoria se habían esfumado. En su cabeza, solo quedaba mi imagen, la imagen de su cuñada sin estudios sentada en la silla presidencial, y el eco de su propio insulto. «Puede empezar cuando quiera, señorita Pérez», la instó Mateo con severidad. Beatriz se sobresaltó. Intentó respirar hondo. Pulsó el botón para pasar a la siguiente diapositiva. Buenos días, presidenta, señores del Consejo. Comenzó, con la voz temblorosa y rota. Hoy, tengo el honor de presentarles. No pudo continuar. Se había derrumbado por completo. El shock había aniquilado su confianza, su arrogancia y su razón. Allí estaba, en el atril, frente a la cúpula directiva de Imperio, pareciendo una niña perdida. El telón había caído de la forma más inesperada, y la verdadera tortura no había hecho más que empezar. El aire en la sala de reuniones era tan denso que se podía oír a Beatriz tragar saliva. Allí estaba, bajo los focos, pero con el rostro gris, sin vida. Era como una actriz que ha olvidado su guión justo antes del estreno. El consejo la miraba con una mezcla de confusión y decepción. La miré, vi su patética figura y sentí una profunda ironía. ¿Qué queda de una persona cuando se le arranca el caparazón de los títulos y las teorías del libro? Señorita Pérez, rompí el silencio. Mi voz todavía profesional, sin emoción. Quizás esté un poco nerviosa. No se preocupe. Si no está lista para su presentación, podemos cambiar el formato. Yo pregunto y usted responde. ¿Le parece? Mi oferta parecía una tabla de salvación. Beatriz asintió frenéticamente, aferrándose a ella. Sí, por favor. Gracias, presidenta. Pensó que sería más fácil. Se equivocaba. La tortura acababa de empezar. No le pregunté nada teórico. Sabía que ese era su punto fuerte. En su lugar, la arrastré al mundo real de los negocios. Un mundo lleno de crisis inesperadas y problemas sin solución en los manuales. Muy bien. Primera pregunta. Empecé, mirándola fijamente. Según su currículum, tiene un conocimiento profundo de modelos de gestión estratégica. Imagine que es la directora de estrategia de Imperio. Mañana nuestro mayor competidor, el grupo Antex, lanza un producto similar al nuestro, pero un 20% más barato. Al mismo tiempo, inician una campaña de desprestigio, difundiendo rumores falsos sobre la calidad de nuestros productos. Tiene 24 horas. ¿Qué haría? La sala guardó silencio. Era un caso del libro en el mundo empresarial, una crisis que cualquier líder debe saber manejar. Beatriz se quedó paralizada. Rebuscó en su memoria. Bueno. Presidenta, según el modelo de las 5 fuerzas de Porter, esto es una amenaza directa. Necesitaríamos hacer un análisis DAFO para... Sonreí con desdén. Señorita Pérez, no necesito que me recite la teoría. Eso lo encuentro en cualquier libro de texto. Necesito acciones. En 24 horas, ¿qué hace concretamente? ¿A quién convoca? ¿Cuál es su primera orden? ¿Qué le dice a la prensa? ¿Baja los precios? Si es así, ¿cuánto? ¿Cómo gestiona la crisis de confianza del cliente? Mis preguntas fueron rápidas, directas, sin dejarle escapatoria. Beatriz estaba abrumada. El sudor le corría por la frente. Yo convocaría una reunión de urgencia con marketing y ventas para discutirlo. ¿Discutir qué? ¿Y cuándo tendríamos resultados? La corté sin piedad. Mientras usted discute, nuestra cuota de mercado se evapora y nuestra reputación se destruye. Un líder estratégico toma decisiones, no solo discute. No tiene una respuesta, ¿verdad? Beatriz bajó la cabeza, avergonzada. Su silencio era la respuesta. Continué con la segunda pregunta, aún más difícil. Bien. En su propuesta sugiere adquirir una empresa en Alemania para entrar en el mercado europeo. Una idea interesante. Pero, ¿conoce la ley antimonopolio alemana? ¿Conoce las diferencias culturales en el entorno laboral entre Alemania y España? ¿Cómo las armonizaría? Y lo más importante, ¿sabía que la empresa que propone adquirir es, en realidad,
¿Una tapadera controlada por nuestro competidor? ¿El grupo Antex? Con esta última pregunta, no solo Beatriz, sino varios miembros del consejo se quedaron atónitos. Era información confidencial que solo unos pocos conocíamos. Beatriz estaba petrificada. No entendía cómo su cuñada sin estudios podía conocer información de inteligencia económica tan compleja. Toda su elaborada presentación era ahora una broma. Me levanté y caminé hasta quedar detrás de ella. Señorita Pérez, dije. Mi voz ya no era fría, sino genuinamente decepcionada. Un título es como una entrada. Le permite cruzar la puerta, pero para sobrevivir aquí dentro, necesita experiencia, agudeza y, sobre todo, humildad. Usted tiene conocimientos, pero no sabiduría. Es inteligente, pero no astuta. Ha sobrevalorado tanto su doctorado que creyó que le daba derecho a despreciar a los demás. Se equivocó Beatriz. Su mayor error no fue no saber responder a mis preguntas. Fue juzgar a una persona por su título. Volví a mi asiento. La entrevista ha terminado. Gracias por venir. Recursos Humanos le comunicará el resultado. Beatriz no pudo más. Rompió a llorar, un llanto de humillación y colapso. Salió corriendo de la sala, dejando tras de sí un silencio sobrecogedor. El orgullo de una doctora había sido aplastado por la cuñada sin estudios que siempre había despreciado. Beatriz llegó a casa destrozada. Se arrojó al sofá, sollozando. Carmen y Javier corrieron hacia ella, alarmados. ¿Qué ha pasado, hija? ¿Se acabó, mamá? Gritó entre lágrimas. Todo se acabó. Y entonces lo contó todo. Contó que la misteriosa presidenta de Imperio era yo. Contó cómo la había humillado públicamente. Carmen y Javier se quedaron paralizados. ¿Qué dices? ¿Isabel es la presidenta de Imperio? ¿Estás bromeando? No es una broma, gritó Beatriz. Es la verdad. Esa cateta que siempre has despreciado. Nos ha engañado a todos. La verdad explotó en la sala. Javier se tambaleó, recordando todas las veces que había menospreciado a su mujer. Justo en ese momento, la puerta se abrió y entré yo. Ya no era la esposa humilde. Llevaba el traje de poder de la entrevista. Dejé un sobre en la mesa. Es la demanda de divorcio, dije, con voz helada. Fírmala. Javier me miró, atónito. Isabel, ¿qué es esto? ¿De verdad eres? Sí, lo interrumpí. Soy la sin estudios que siempre habéis despreciado. ¿Contentos? Carmen, recuperada del shock inicial, me señaló con el dedo. Tú, nos has engañado. Eres una víbora. Humillaste a mi hija a propósito. ¿Engañar? Sonreí con amargura. Los que se han engañado sois vosotros, con vuestros prejuicios. ¿Alguna vez intentasteis saber quién era yo de verdad? ¿O a vuestros ojos? ¿Solo era un título de bachillerato? Me volví hacia Javier, con los ojos llenos de decepción. ¿Y tú, Javier? Renuncié a todo por ti, por una familia sencilla. Solo necesitaba un marido que me respetara y me defendiera. Pero tú no hiciste nada. Tu silencio dolió más que 1000 insultos. Me demostró que, en tu corazón, yo no tenía ningún valor. No, Isabel, no es así, intentó excusarse. Pero ya no quería escuchar. Se acabó. Firma los papeles. Os dejo el piso. A partir de ahora, no nos debemos nada. Me di la vuelta para marcharme. No me llevaba nada más que mi bolso. Llegué con las manos vacías y me iba igual. Pero no había perdido nada. Al contrario, me había reencontrado a mí misma. Javier, al verme decidida, se arrodilló y me abrazó las piernas. Isabel, no te vayas, por favor. Me equivoqué. Dame otra oportunidad. Me detuve y lo miré. Tenía una última elección. Perdonar a un marido débil y a una familia llena de prejuicios. O marcharme para vivir la vida que me pertenecía. La vida de Isabel Vargas. Me agaché y le quité suavemente las manos. Javier, las oportunidades no duran para siempre. Tuviste un año entero y no lo valoraste. Ahora es demasiado tarde. Salí por la puerta, sin mirar atrás ni una sola vez. No elegí el perdón. Elegí la libertad. Y así, queridos amigos, el dramático viaje de Isabel llega a su fin, dejándonos quizás con una sensación de satisfacción al ver la arrogancia vacía derrotada y el prejuicio castigado. Pero, más allá de eso, esta historia nos deja una profunda reflexión. No es solo una historia de venganza. Es una lección sobre el verdadero valor de una persona, el peligro de la soberbia y el increíble poder de la humildad. La primera lección es una advertencia contra el prejuicio. Beatriz representa a aquellos que usan los títulos académicos como única medida del valor humano. Creen que un doctorado les da derecho a menospreciar a otros. Pero la historia de Isabel nos muestra que el conocimiento de los libros y la verdadera sabiduría son dos cosas distintas. Beatriz tenía conocimientos,
pero carecía de la sabiduría para ver el valor en el sacrificio silencioso de su cuñada. Su arrogancia la convirtió en el hazmerreír, un fracaso en el campo que creía dominar. Nos recuerda que nunca debemos juzgar un libro por su portada. La humildad y el respeto son las verdaderas señales de una persona educada. La historia también retrata el triste fracaso de la educación dentro de una familia supuestamente culta. Carmen, la maestra jubilada, inculcó en su hija la soberbia, pero olvidó enseñarle a ser una buena persona, a respetar a los demás. Un título académico sin humanidad es un recipiente vacío y lamentable, pero quizás la lección más profunda es sobre el poder del silencio y el valor de esperar el momento oportuno. Isabel guardó silencio durante años, no por debilidad, sino para observar, para comprender, para permitir que los demás revelaran su verdadera naturaleza. Su silencio fue una prueba cruel, pero necesaria. En un mundo ruidoso donde todos quieren presumir, la capacidad de ocultar la propia fuerza es un signo de un temple extraordinario. Su venganza no fue un arrebato de ira, sino el resultado de un plan meticulosamente preparado. No usó la fuerza ni las palabras hirientes, usó el propio escenario de su enemigo para derrotarlo con una inteligencia superior. ¿Cómo aplicamos esto a nuestras vidas? Primero, aprendamos a mirar a las personas con una perspectiva más amplia. No dejemos que las etiquetas externas nublen nuestro juicio. Seamos humildes, incluso en la cima del éxito, porque el conocimiento es infinito. Si nos sentimos menospreciados, no nos enfademos. Como Isabel, convirtamos ese desprecio en la motivación para mejorar en silencio. Confiemos en que el verdadero talento brillará, y entonces, nuestras palabras tendrán un peso que ninguna ostentación puede igualar. Y finalmente, aprendamos a usar el silencio de forma inteligente, para escuchar, para reflexionar, para esperar. A veces, la acción más poderosa es no hacer nada en absoluto. La historia de Isabel ha terminado, pero sus lecciones sobre el valor humano perduran. Espero que, a través de estas reflexiones, cada uno de nosotros encuentre una nueva perspectiva y un poco más de fuerza para vivir una vida más humilde, sabia y resiliente. Si estas palabras han resonado en ustedes, por favor, difúndanlas suscribiéndose al canal, dando a me gusta y compartiendo este video.